Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos a resolver ahora un ejemplo, el ejemplo 1, de ejercicios que involucran reacciones redox. Para eso vamos a mirar este ejercicio que dice, una masa de 17,1 gramos de una sustancia son oxidados por 0,0360 moles de dicromato de potasio en medio ácido, que se transforman en cromo más 3. Indique y justifique cuál de las siguientes es la sustancia reaccionante y me propone 4 sustancias posibles: agua oxigenada, nitrato férrico, sulfato ferroso y sulfito de potasio. Bueno, entonces en este ejercicio no sabemos qué sustancia es, pero sí sabemos cuánto es la masa que tenemos. Y lo que también sabemos de esta sustancia es que reacciona con 0,0360 moles de dicromato. Entonces, lo que vamos a poder hacer es, a partir de los moles de dicromato, ¿sí? Podemos calcular el peso equivalente y saber la cantidad de equivalentes involucrados en esta reacción, y a partir de esa relación calcular el peso equivalente de la sustancia que no conozco y compararlo con cada una de estas sustancias a ver cuál es la correcta. Vamos a pasar entonces a la pizarra. La reacción o la hemireacción que nos dan como dato es la reducción del dicromato de potasio, el dicromato, que es el anión que sufre la reacción, a cromo más 3. Esta es una reacción que ya discutimos varias veces, ¿sí? Tengo dicromato que pasa a ser cromo más 3. Lo primero que voy a fijar es que del lado de los reactivos tengo 2 átomos de cromo, así puedo poner un 2 acá para ya quedarme tranquila en cuanto a masa. En el dicromato el cromo está con estado de oxidación más 6. Siempre los estados de oxidación lo ponemos entre paréntesis para que no se nos confundan con las cargas. Y en el lado de los reactivos, de los productos, el cromo está como cromo más 3 y como su cation coincide con su estado de oxidación. Para pasar de más 6 a más 3 hay involucrados 3 electrones, y como tengo 2 átomos de cromo que sufren ese proceso, voy a tener que considerar 6 electrones para esta reacción. Ahora, el hecho de que yo tenga electrones y aniones del lado de los reactivos hace que la carga neta de este lado sea menos 8, y del lado de los productos tengo 2 por más 3, que sería más 6. Y para balancearlo necesito que la carga sea la misma de los dos lados de la flecha. Entonces, como estoy en medio ácido, voy a agregar 14 protones, y de esta forma tengo, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos, 6 cargas positivas. Al agregar protones, me doy cuenta que del lado de los productos no tengo hidrógenos y tampoco tengo oxígenos, que están del lado de los reactivos. Entonces, para compensar eso, voy a poner moléculas de agua, que van a ser 7. Así puedo chequear que tengo 2 átomos de cromo, 2 átomos de cromo, 7 átomos de oxígeno, 7 por 1, 7 átomos de oxígeno, 14 átomos de hidrógeno, 7 por 2, 14 átomos de hidrógeno. Esa es mi reacción, ya está balanceada. Bien, el dato que a mí me dicen, o lo que me indican de esta reacción, es que la cantidad que reaccionó fue 0,0360 moles de dicromato. ¿Y cómo hago yo para saber con cuánto reaccionó de la sustancia desconocida? Lo que voy a hacer es usar el concepto de equivalente para hacer justamente ese equivalente, ¿no? Entonces, primero voy a calcular esta cantidad de moles para esta reacción en particular, esta es mi reacción en particular, cuántos equivalentes son. Entonces, yo sé que el peso equivalente del dicromato, dicromato de potasio, lo voy a poder calcular como el peso molecular del dicromato de potasio dividido la cantidad de electrones que participan, que en este caso son 6.
Fíjense ustedes que acá pongo la masa de un mol y acá pongo la cantidad de moles de electrones involucrados. Eso ya lo vimos en videos anteriores, pero tengo que tener ese cuidado. La masa que considero tiene que ser acorde a la que involucra esa cantidad de electrones, ¿sí? Cuando yo escribo esto que es el peso molecular, sería el peso con la unidad de gramos que corresponde para un mol. Y cuando hablo del peso equivalente, esto de acá es lo que corresponde para un equivalente. Entonces, si yo reordeno esta ecuación, puedo decir que 6 equivalentes se corresponden a un mol. Entonces, si un mol incluye o se corresponde a 6 equivalentes de cromato de potasio, 0,0360 moles van a ser igual a, tengo la puntita acá, 0,216 equivalentes. Entonces, de esta forma, puedo saber que del reactivo que estoy trabajando, sé cuántos equivalentes tengo. 0,216 equivalentes de dicromato de potasio. Voy a borrar todo esto. Como siempre ustedes saben que les conviene ir mirando el video de a pedacitos, leer el enunciado, lo tratan de plantear. Si no saben cómo plantearlo, avanzan un poquito el video, con la explicación frenan, acá pueden frenar y ver si por esto ya se dan cuenta cómo seguir. Así tratan de hacer la mayor parte ustedes y que el video sea simplemente una ayuda para cuando se traban, ¿sí? Bueno, si yo tengo una reacción donde el dicromato reacciona con una sustancia desconocida para dar productos, lo que yo sé siempre para todas las reacciones es que un equivalente de un reactivo va a reaccionar con un equivalente del otro reactivo. O sea, que un equivalente de dicromato de potasio va a reaccionar con un equivalente de la sustancia incógnita que no conozco. Entonces, si yo tengo 0,216 equivalentes de dicromato de potasio, quiere decir que va a reaccionar con 0,216 equivalentes de la sustancia desconocida. ¿Sí? Y en el enunciado me dice que de esa sustancia desconocida tengo, esperen que lo busco, 17,1 gramos. O sea, que esta cantidad de equivalentes de sustancia desconocida se corresponden a una masa de 17,1 gramos de sustancia desconocida. Entonces, con esa relación yo puedo calcular el peso de un equivalente de esta sustancia. ¿Sí? Cuando hago esa cuenta, encuentro que el peso equivalente de la sustancia desconocida es 79,17 gramos. Si yo estuviera trabajando manteniendo los criterios de cifras significativas correctamente, fíjense que acá tengo 3 cifras significativas porque el valor de los moles con los que trabajé inicialmente son 3 cifras significativas, la masa también, y entonces este número lo tendría que cortar en 79,2 gramos, que sería lo que corresponde a 3 cifras significativas. Sin embargo, este año, primer semestre del 2021, en las evaluaciones, en el parcial, se les va a pedir que cuando hagan los cálculos no tengan en cuenta esta aclaración que les estoy haciendo, sino que tienen que trabajar con todos los números que les dan las cuentas en la calculadora. O sea que en el caso del parcial del primer semestre del 2021, van a poner las 4 cifras, aunque por la cantidad de cifras significativas no sea lo correcto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esto pude calcular el peso equivalente de la sustancia desconocida. Y lo que voy a hacer ahora es ver las sustancias que me proponen, a ver si alguna de ellas tiene ese peso equivalente y la que coincida va a ser la que se corresponde a la sustancia desconocida. Y para acordarme voy a poner que el peso equivalente
de la sustancia desconocida es 79,17 gramos. ¿Sí? Y vamos a analizar ahora las distintas sustancias que me propone el ejercicio como posible. Me dice que una posibilidad es el agua oxigenada, otra posibilidad es el nitrato férrico, la otra posibilidad es el sulfato ferroso y la última opción es el todo, sulfito de potasio. ¿Sí? Bien. La reacción que nosotros analizamos hasta ahora es el dicromato, ¿sí? Que pasaba a dar cromo más 3. Y esta reacción, en esta reacción, el cromo pasa de estado de oxidación más 3 a estado de oxidación más 6 a estado de oxidación más 3, o sea que es una reducción. Por lo tanto, sabemos que la sustancia desconocida se estaría oxidando, ¿sí? Entonces, tengo que, para todas estas sustancias, plantear las oxidaciones, que sería lo que completaría esa otra de mi reacción que necesito para que la reacción sea completa. Acuérdense que siempre decimos que las reacciones son redox, es una reducción y una oxidación. No son ni red ni ox. Tienen que tener una de cada. Bien, entonces, el agua oxigenada tiene el oxígeno en estado de oxidación -1, y si el oxígeno se oxida, lo que voy a obtener es oxígeno molecular, cuyo estado de oxidación es 0, ¿sí? Entonces, voy a balancear esta ecuación. Cada vez que un oxígeno pasa de -1 a 0, libero un electrón. Como tengo 2 oxígenos, voy a tener 2 electrones. Si tengo carga negativa, lo voy a balancear, y como estoy en medio ácido, porque es lo que me dice el enunciado, voy a poner protones. Entonces, si quiero calcular el peso equivalente del agua oxigenada, va a ser el peso molecular dividido 2. El peso molecular del agua oxigenada es 34, dividido 2 igual 17. Y ese número es diferente a 79 y por lo tanto esta no es la sustancia desconocida. Vamos a ver la siguiente. La siguiente sustancia es el nitrato férrico. O sea que en esta sustancia lo que yo tengo es hierro más 3. Y necesito que se oxide. Y eso no puede pasar porque el hierro más 3 es el hierro en su máximo estado de oxidación. Entonces no se puede oxidar más. Se podría reducir, pero si se reduce, ¿sí? Que sería esta la reacción. ¿Sí? Estaríamos en presencia de una reducción, y yo lo que necesito para completar la reducción que ya tengo, que es la del cromo, es una oxidación. Por lo tanto, esta sustancia no puede ser directamente. No necesito calcular nada. Es una reducción y yo necesito una oxidación, o sea que esta no puede. Diferente es el caso del sulfato ferroso, porque acá el hierro está con estado de oxidación más 2. Por lo tanto, sí se puede oxidar para dar hierro más 3 más un electrón. Y en este caso el peso equivalente lo voy a poder calcular. Peso equivalente del sulfato ferroso lo voy a calcular como el peso molecular dividido 1, porque hay un solo electrón involucrado. El peso molecular para este caso es 152, y entonces el valor me da 152 gramos por equivalente de sal, y ese número es diferente del 79 y por lo tanto no me sirve. Y vamos al último caso. Tengo sulfito de potasio. Acá a veces ocurre que no saben cuál es la especie que se oxida o se reduce, cuál es la que está participando en la red. Fíjense ustedes que el potasio siempre va a estar con estado de oxidación más 1.
El potasio es un elemento del grupo 1 de los metales alcalinos. Su estado de oxidación más frecuente es el +1. Y fíjense que acompaña el dicromato, hay dicromato de potasio, permanganato de potasio, cloruro de potasio, sulfato de potasio, sulfito de potasio. Y siempre en cualquiera de esos casos, ya sea que acompañe un oxidante o un reductor, el potasio siempre queda como +1, no le pasa nada. Entonces, esa no viene por ahí. La reacción redox que me va a permitir hacer esta sustancia, el sulfito de potasio, es el pasaje de sulfito a sulfato. Cuando paso de sulfito a sulfato, paso de tener al azufre en un estado de oxidación que fíjense que es 3 por -2 del oxígeno menos 6, para que me quede 2, esto tiene que estar en estado de oxidación +4. Y acá en el sulfato tengo 4 por -2 menos 8, para que me quede -2, tiene que estar en estado de oxidación +6. O sea que pasa el azufre de +4 a +6, pero no escribo el azufre solo, porque el azufre solo no existe en esos estados de oxidación. Lo máximo que van a ver, en algún caso muy particular, es un átomo con una carga, lo máximo que van a ver es un +3. O sea, no van a ver un catión +6, un catión +7. Cuando un átomo tiene un estado de oxidación positivo tan alto, suele estar acompañado de una cantidad de oxígenos y está formando oxoaniones, ¿sí? Entonces, este es el caso, son oxoaniones. El sulfito se oxida a sulfato. El azufre es el que cambia su estado de oxidación, pero la forma correcta, la especie que corresponde a esos estados de oxidación, son oxoaniones que tienen cargas negativas. ¿No? Bueno, entonces, si paso el azufre de +4 a +6, van a haber involucrados 2 electrones. Como estoy en medio ácido, voy a tener que agregar 2 protones, ¿sí? Y eso hace que también tenga que agregar agua para balancear mi fracción. Y de agua voy a necesitar una sola, me parece, ¿no? A ver, déjame calcular. No, deben ser 2. No, una sola. A ver, déjenme contar. Un azufre. 3 y 1, 4. Ah, está bien. 4, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Tuve como un momento de cosa ahí. ¿Cómo calculo en este caso el peso equivalente? El peso equivalente del sulfito de potasio va a ser igual al peso molecular del sulfito de potasio dividido 2. Cuando calculo el peso molecular me da 158. Y este número dividido 2 me da 79. O sea que coincide, dentro del error experimental podríamos decir, con el peso equivalente que yo calculé para la sustancia desconocida, y por lo tanto puedo decir que la sustancia desconocida en este ejercicio es el sulfito de potasio. Bueno, espero que les haya servido esta explicación. Voy a grabar otros ejemplos más de ejercicios con reacciones redox, y como siempre, cualquier duda que tengan, se comunican con los docentes de su comisión. Nos vemos. Chau, chau.